Buenos días, amigos de la poesía. Buenos días, amigos de la Biblioteca Viva del Andaluz. Hoy tenemos la alegría, la inmensa alegría de contar con la participación del poeta y editor Calixto Torres. Calixto, buenos días. Buenos días, José Luis. Vale, ¿cómo va la vida? ¿Cómo lleva esto de la pandemia? Pues mira, vamos cabalgando poquito a poco, ¿eh? Como se dice en mi pueblo, no sé si en el tuyo también, ubita, ubita, se comió un pavo una viña. Poquito a poco nos iremos apoderando de la estabilidad y volveremos a lo que fuimos Sí. y volveremos a donde estábamos, espero. De todos modos, he visto al leer un poco lo que has publicado y todo en los últimos años, que en este último año, como siempre, has tenido una actividad incesante. He visto que has publicado 3 libros, uno es Vacío, en agosto de 2020, otro que es El Carnaval de la Incertidumbre y por último El Romance del Molino de la Noria. ¿Nos podrías leer algo, 2 poemas o 3 de estos últimos libros, Calixto? Por supuesto que sí, es un placer. Antes quería, mientras que busco el poema, voy a ir hablando, quería mandarle un besito aquí a María Jesús Viguera y a María Llévenes, que siempre sabes, nos han abierto sus puertas de la Biblioteca Viva del Andaluz para que nuestros proyectos, se fraguasen de una manera digna. Y gracias, José Luis, por querer que te acompañe en esta ocasión para leer algunos versos. Pues allá que voy. Llevo unos días que la soledad se me ha multiplicado por 100. Siempre he pensado que solo podía multiplicarse por los que me habitan y vierten sus hábitos tras la apariencia impregnada de incertidumbre. Llevo unos días que siento la presencia de una soledad que no me pertenece, que desconozco, que no me identifica. La soledad no atiende a ruegos ni a posibles contradicciones. Se tiene en pie incluso ante los cimientos que otorga su ruina. Algo que ignoro está vertiendo soledad sin atender la mínima excusa. Se está acoplando y anida su entrega en cualquier vacío que supone agotado, que supone de nadie o que ni acaso supone. Llevo unos días que la soledad se me ha multiplicado por 100. Otro poema, ante tu petición, José Luis. Algunos sueños. Algunos sueños me despiertan. Se niegan a querer seguir siendo sueños y se alejan del sitio donde parece que duele. Algunos sueños se muestran contrarios a concluir y de alguna manera queman lo capaz de quedarse. Esos sueños parece que temen agotar su siempre y se rebelan contra los silencios de su caída, contra lo pactado con lo opuesto, contra eso que se somete a lo único. Tal vez hay sueños que dudan de su afán y renuncian, y en lo quieto suponen la memoria que riega la otra realidad. Algunos sueños me despiertan mientras huyen. Algunos, por el contrario, me encarcelan en su ruina. Muy bellos poemas, Calixto, ¿eh? Nada, es que mira, cuando he visto tu currículum y lo que has escrito, ya una muy amplia obra que comenzó en los años 90, pero en los últimos libros, sobre todo a partir de La voz del otro yo y el luego de Las prisas, hay una diferencia muy notable, como un giro que todos los que te hemos conocido hemos apreciado. ¿Es cierto que hay un giro en tu obra o en tu forma de escribir a partir de estos poemarios, La voz del otro yo y el luego de Las prisas? Pues mira, sí, José Luis.
Yo empecé escribiendo amparado en lo que era la poesía clásica, la rima, el soneto, el endecasílabo, los octosílabos, el alejandrino. Ese fue mi afán y mi tendencia hacia la poesía en mis primeros años. Luego, una vez que te vas adentrando en este mundo de la lírica, te das cuenta de que todo no es clásico. Está ahí lo contemporáneo que arde con una llama inmensa y que lo ampara todo. Lo clásico está ahí siempre, pero tuve la determinación de esforzarme, porque no es una cosa que venga de continuo, y a base de muchísimas lecturas, intentar buscar, porque siempre tú sabes que en la vida del poeta, en el trayecto del poeta siempre hay una búsqueda, una búsqueda hacia algo, que yo creo en este caso es su voz, su propia voz. Entonces, ya se habían publicado quizás 6 o 7 libros en torno a lo clásico, en torno a estos tipos de poesía, el soneto, el romance, y empecé a trastear y a buscar mi propia voz, una voz que se saliese de eso que rompiese un poco con lo... La voz del otro yo, ¿no, Calixto? La voz del otro yo, sí, la voz del otro yo, pero antes que la voz del otro yo, ya surgió Carbón. Y Carbón, aunque era un poemario de corte, digamos, bastante... no era clásico, era un poemario de corte, ¿cómo lo diría? De a pie, del día. Eran poemas, lo constituía poemas críticos, poemas que llegaban, que herían, que pues... ahí ya surgió esa voz nueva a la que me refiero. Ese fue el primer paso ante ello, fue Carbón. Muy bien. Calixto, ¿qué poetas? Ya sabemos que Fernán Núñez, con Miguel Ángel Toledano, con Fernando Serrano, el fallecido querido Fernando Serrano, con María Rosal, ha sido y es una tierra de poetas. ¿Qué poetas de tu tierra, de Córdoba, o de la poesía española te han influido? ¿O lo tienes como referente? Bueno, de la poesía española yo me he amparado, tengo siempre los tendré, porque están ahí. Aquí tienes a nuestros hermanos Machado, porque hablo de los dos, no solamente de Antonio, si está también Manuel Machado, que pues fue un poeta como la copa de un pino y nos ha dejado un legado bastante amplio. Tienes a Miguel Hernández, y estamos hablando de poetas españoles de nuestro país. Ya te digo, clásicos muchos, si te vuelves atrás, te metes en Garcilaso, te metes en Becker, pero ahora de los poetas actuales tienes poetas que también encaminan mucho. Antonio Gamoneda, tienes a Valente, bueno, es que son tantos los poetas, José Luis, y de tantos, bueno, de todos no es que todo se aplauda, pero porque tú sabes que la perfección no existe en nada, vamos, que esto está más que claro. Pero siempre hay poetas que en una de sus obras o en otras siempre te atraen más, y hay muchos los poetas en cuestión del pueblo. Fernando Serrano, un gran poeta, por supuesto, Miguel Ángel Toledano. Tienes también aquí poetas había un poeta que yo creo que fue el padre de los poetas de Fernán Núñez, que fue Cristóbal Romero Real, que dominaba el soneto como el soneto de la tierra, el soneto de la sangre. Fue un poeta que yo creo que todos los que estamos hablando, Miguel Ángel, Fernando, se han mirado en alguna ocasión en Cristóbal Romero Real, en Realito. Muy bien, Calixto. ¿Y cómo ves ahora actualmente el panorama, al margen de la pandemia, que ha sido como un masazo, pero bueno, desde la que nos vamos levantando poco a poco, ¿cómo ves el panorama de la poesía cordobesa? El panorama de la poesía cordobesa riquísimo. Cada vez
hay más poetas, como bien sabemos. Cada vez más gente se inclina por la poesía. Yo en mi faceta de editor, sabes que apuesto mucho por la gente que tiene su primer libro de poemas, esperando que se monte en el carro, porque no siempre el publicar un libro te lleva a seguir la trayectoria de un poeta, pero empiezas a adentrarte, se te empieza a adentrar en el cuerpo ese gusanillo de la poesía y ya digo, la poesía cordobesa está ahora mismo con una salud que ya quisiéramos tenerla sin el COVID, este puñetero.